Hola a todos, en este video vamos a hacer una revisión de las capacidades teóricas de StatPro en el análisis y diseño de losas. Muy bien, entonces vamos a hacer una pequeña revisión general de los tipos de estructuras que podemos tener en StatPro. Tenemos la estructura plana, la estructura espacial, la de cercha y la de pisos. Para el caso de losas no utilizamos la de pisos sino la de espacial, que incluye todos los grados de libertad. Muy bien. Los sistemas de coordenadas que vamos a utilizar son los sistemas global y el sistema local. El sistema global se puede tener en tres tipos, que sería el convencional, cartesiano, cilíndricas o cilíndricas inversas. Aquí vemos la representación de los vectores de los ejes X, Y, Z con sus respectivos ejes, con sus respectivos grados de libertad, los cuales van a ser 3 translacionales y 3 rotacionales. Muy bien, en el caso de losas vamos a tener unas formas correctas y otras incorrectas de numerar dichas losas. Aquí vemos unos ejemplos en verde de las formas correctas de numerarlas o de crearlas, y de las formas incorrectas de crearlas. Entonces, siempre en lo posible vamos a hacerlo en el sentido antihorario, que sería en este. Igual acá para este tipo de losas, sean triangulares o sean de 4 lados. Aquí vemos como la numeración es correcta, sea en el sentido horario o en el sentido antihorario, horario o antihorario. La diferencia va a ser en qué lado va a tomar como superior y qué lado va a tomar como inferior en dicha losa. Una forma incorrecta de nombrarlas sería de forma cruzada. Por ejemplo, aquí IJK, que se traslada hacia otro lado, L. Aquí podemos ver cómo quedan los elementos bien creados y así quedaría un elemento mal creado, que sería cruzando nodos. También el manual nos habla de unas recomendaciones que debemos seguir para no crear elementos demasiado largos o, o con puntas demasiado pronunciadas. Bien, aquí vemos algunas consideraciones geométricas que vamos a tener en cuenta. El programa crea un nodo en el centro automáticamente, que es el nodo que lo podemos observar aquí. Este es el nodo que genera el programa de manera automática. Como ya se mencionó antes, también nos enfatiza en la necesidad de crear los elementos en el sentido horario o en el sentido antihorario. La relación de elementos no debe ser demasiado excesiva, diciendo que debe ser menor a 4,1. Esto es de acuerdo a este tipo de longitudes que debe tener el elemento. Pues esto es un elemento que está en los que están mal hechos según el programa. Igual que antes, aquí tenemos que los elementos individuales no deben estar muy distorsionados. Muy bien. Sistema local. ¿Cómo se define el sistema local dentro de la losa? Entonces, para el sistema local vamos a tener que, de acuerdo a cómo creamos la losa, se crea ese sistema local. Aquí vemos como A, B, C, D definen los vectores X, Y, Z. ¿De qué manera se definen? Bueno, el vector en el punto desde IJ se define paralelo al eje X, como se había mostrado acá. Aquí tendríamos un vector, mejor dicho, aquí el eje X iría paralelo hasta estos dos. Por eso es que es importante recordar la forma en que se creó el elemento o tener siempre una misma convención para crear dichos elementos. Igual, aquí hay una definición para los triángulos y para los cuadriláteros. Hay que mencionar que también pues el resto de ejes se definen con unas reglas que se basan en el producto cruz entre dichos ejes. Muy bien. La especificación de las cargas. Aquí nos menciona qué tipo de cargas son aceptadas en el software. Vemos que tenemos diferentes formas de agregarlas en los nodos, concentradas, uniformes en el área. Y bueno, básicamente nos dice qué cosas podemos hacer, que pues es lo que uno espera, lo básico que uno espera de cualquier programa de análisis estructural. Las bases teóricas para losas en STAT serán las siguientes. Tenemos la convención positiva de los esfuerzos sigma x, sigma y y tau xy en este sentido, que es la que siempre hemos visto y la que estamos acostumbrados a encontrar en casi todos los libros.
nos menciona que el elemento placa está definido en base de un elemento finito híbrido que comprende entre placas y cascarones. La forma en que asumen los esfuerzos es esta, y vemos aquí una matriz que es para la definición de los elementos finitos, en cómo van a variar sus esfuerzos. Muy bien, aquí vemos la convención que utiliza para los momentos mx, my, mxy y las fuerzas cortantes qx y qy. Podemos observar que también es la convención positiva con la que siempre se ha venido trabajando. Esto hay que recordarlo, que se define en los ejes locales del elemento y no en los globales. Entonces, al final, lo único que nos interesa a nosotros recordar es cómo se definen dichos ejes locales del elemento. Igual que antes, aquí está la distribución de los momentos que se asume en el programa. Los valores de salida que nos ofrece el programa son estos que podemos encontrar aquí, en el centro de la placa, en los nodos y en un punto cualquiera que podemos especificar. ¿Cuáles son las cosas que nos permite ver StatPro? Bueno, podemos observar la fuerza cortante Qx o Qy, aunque realmente aquí es un esfuerzo cortante porque lo están dividiendo entre el espesor. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta porque normalmente uno no hace esta división cuando se calculan estas fuerzas. Los sigma x, sigma y, sigma xy, que sería tau, son para los esfuerzos axiales que se aplican sobre todo en cascarones. Muy bien. Los momentos mx, my y mxy, Smax, Smin, que serían los esfuerzos principales, que son los equivalentes al momento 1 y el momento 2 que se obtienen con mx, my. Recordemos que hay una relación de proporcionalidad entre los momentos y los esfuerzos, entonces se podría ver que es una forma alternativa de encontrar dichos momentos principales. También tenemos la posibilidad de ver los esfuerzos de von Mises en la parte superior, en la parte inferior, igual los de Tresca en la parte superior, en la parte inferior. Aquí tenemos la fórmula con la que se calculan dichos esfuerzos de von Mises. Aquí podemos observar las convenciones positivas que se toman. Como ya se había dicho, los nodos los nodos IJKL definirán las coordenadas positivas o las coordenadas locales del elemento, la parte de arriba de la superficie y la parte de abajo. La parte de abajo se define en función de la coordenada Z. Aquí podemos ver cuál es la convención, una convención más clara de los momentos en X que van a producir una tensión en la parte superior, como lo menciona, y nos menciona que pues el mx es el momento flector. Y por acá podemos ver los esfuerzos que producen dichos momentos o viceversa, dichos esfuerzos que producen los momentos. Bueno, igual que antes, aquí hay un diferencial de losa y esta es la parte superior de dicha losa. En los sigma x y los sigma y, que aquí los dicen que son esfuerzos causados por mx y esfuerzos causados por my. Muy bien. Aquí también podemos observar cómo la variación que se asume es lineal, no se asume otro tipo de variación. Y aquí nos muestran los esfuerzos en X y en Y que se producen en los miembros de tipo membrana. Porque hacen esta distinción no los llaman a estos sigma X o sigma Y, es porque acá incluyen unas fuerzas con la misma notación, entonces quedaría redundante o quedaría un poco difícil de entender a cuál de los dos se refiere. Entonces únicamente hacen referencia a estos esfuerzos de membrana como sigma X y sigma Y. Igual sigma XY. Y aquí podemos ver las fuerzas cortantes que van en las direcciones que acostumbramos a ver como positivas en las caras. Recordemos que esta es una cara positiva, acá estaría la otra cara positiva, vemos aquí X, Y, y esta sería la cara negativa, por eso va hacia abajo.
Bien, el software también nos muestra una numeración efectiva que podemos llevar a cabo. En verde podemos ver una numeración que es más eficiente para los cálculos que hace internamente el programa, y en amarillo una numeración que, aunque es funcional, es menos eficiente. Que sea menos eficiente no significa que vaya a tener errores el programa por analizarla de esta forma, o eso es lo que dice el manual. Es simplemente una cuestión de tiempo de computación. ¿Cuáles son las ventajas que se han encontrado al hacer el análisis con este software? Se ha encontrado que hay cierta facilidad en el refinamiento de la malla. Esto se refiere a que después de creada, de alguna forma es fácil con algunas opciones incrementar el número de elementos que se tiene. Sin embargo, pues podría incluso facilitarse más, pero digamos que no tiene mayor dificultad en hacerse. Esto no significa que el refinamiento que hace el programa sea el adecuado, como ya se verá a continuación. Hay una facilidad para ver los resultados. No es necesario hacer pasos extraños para observarlos. Hay diferentes opciones de códigos de diseño, entre ellas tenemos la ACI americana, que se podría decir que es la más usada, así como la de otros países europeos y también latinoamericanos. Desventajas del programa. Hay poca precisión en los resultados. Cuando se hizo un análisis de unos ejemplos se vio que la precisión no era demasiado adecuada para lo que uno esperaría de un programa de elementos finitos. Esta precisión se vio muy afectada sobre todo en los apoyos con forma de pin y en bordes en general. Habían grandes errores en los resultados de QX y QY, sobre todo en los bordes, como ya se mencionó. Se encontraban grandes concentraciones de cargas que no eran coherentes. Lo que mencionamos aquí, que arroja resultados incoherentes cerca de los apoyos. Se encontró muy poca información oficial del análisis de losas del programa. Hay videos en YouTube que muestran cómo analizar este tipo de losas, pero no hay una página oficial, o en el manual del programa no se encuentran ejemplos lo suficientemente detallados que te indiquen cómo sacarle todo el provecho al programa. Entonces eso es una gran desventaja, porque inviertes más tiempo tratando de aprender lo que el programa tiene que aprovechándolo en realidad, que podrías ganar mucho más tiempo si tuvieras información suficiente para sacarle todo el provecho. Además, esto también influye en errores que uno puede cometer. Por ejemplo, en otros programas hay formas de liberar apoyos que en este no es fácil de encontrar o no se encontró. Entonces aquí vemos que hay dificultades para establecer las condiciones de frontera, sobre todo en estas losas. No podemos decirle libéreme en los momentos en este lado de la losa fácilmente. Hay ciertas opciones que están programadas para hacer que un elemento se comporte como muro, pero lo afecta como tal al elemento muro, más no a la losa. Entonces hay ciertas dificultades. Como ya se mencionó, dificultad para liberar las restricciones. Ahí se puede liberar las restricciones en los nodos, pero pues es difícil liberar la restricción del momento en cada uno de los nodos. Muy bien. No se puede conocer las direcciones principales gráficamente, que esa es una gran desventaja también que tiene el software. Y es que si bien uno puede obtener esas direcciones con los momentos MX, MY y MXY, aquí el programa no las realiza. Otras desventajas que se hallaron en el software es que las mallas creadas no son las adecuadas. Esto sucede sobre todo en las mallas de triángulo, donde los elementos son poco equiláteros, pues los triángulos son poco equiláteros. Además de que se producían errores cuando se introducían demasiados elementos finitos. Estos errores eran de que al analizar apareció un mensaje de error diciendo que el módulo de elasticidad no se había especificado cuando ya se había especificado antes, porque se había realizado un análisis con la malla sin tanto refinamiento. Entonces cuando ya se hacía el refinamiento de dicha malla aparecían ese tipo de errores. Sucedían con las diferentes constantes que tiene cada material. Habían otros errores también cuando se creaban materiales
nuevos para definir las propiedades que necesitaba un ejercicio en específico. Por ejemplo, cuando se quiere hacer diseño y se especificaba el f' sub c del concreto, aparecían algunos errores como que ese valor no era adecuado cuando en realidad tenía el mismo orden de magnitud que el valor por defecto que tenía el programa. Cuando se usaban los materiales que vienen por defecto no se encontraban errores. Los problemas surgían cuando se agregaban mediante las opciones que el programa mismo tiene de agregar esas constantes, se agregaban pues estos parámetros. Entonces veamos, por ejemplo, para ejemplificar solamente a lo que me refiero con lo de las mallas. Entonces vimos esta losa. Entonces aquí en esta zona de acá fue necesario utilizar unas mallas con polígonos que en realidad son triángulos. Entonces vemos como la malla que genera el programa en esta zona o en toda la zona con triángulos no es la mejor. Aquí podemos ver cómo los triángulos carecen de esa propiedad que deben cumplir, es que sean equiláteros. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de un triángulo que es demasiado alargado. Esta es la malla por defecto que genera el programa, simplemente especificando la cantidad de nodos que necesitamos. Se hace con este sentido para cumplir que los elementos tengan compatibilidad unos entre otros, no vayan a quedar, por ejemplo, aquí un nodo en medio de un lado de uno de estos elementos. Entonces pues será necesario hacer este tipo de cambios o de transiciones. Aquí vemos los resultados, además, que no son buenos cuando se utilizan estas mallas con polígonos que llama el software, aunque en realidad son triángulos porque solamente admite los dos tipos de elementos de 4 y de 3 nodos. Y aquí vemos pues más claramente el error en las curvas de nivel, como vemos que se distorsionan completamente las curvas de nivel cuando entramos a esta zona. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña comparación de los resultados que se obtuvieron con StatPro y un método que se resolvió con diferencias finitas. Este no es un video que analice o que muestre cómo se diseña esta losa. Simplemente vamos a hacer una pequeña comparación. Vemos aquí los resultados que se tienen en StatPro y vemos aquí cómo se ven estas grandes concentraciones de esfuerzos en estos lados. Esto es QY. Muy bien. Y vemos el error, sobre todo en estos dos, en QX y en QY, que vemos errores inmensos. ¿Por qué? Por estos errores que tiene aquí. Vemos como en ciertos puntos específicos tenemos unos errores demasiado grandes. Aquí en el máximo de QY vimos un error aceptable. Aquí igual en el máximo de QX vimos un error aceptable porque son puntos intermedios. Pero una vez nos acercamos al borde, los resultados ya dejan de tener coherencia. Muy bien, en el desplazamiento y el momento vimos que los resultados eran correctos. El desplazamiento aproximaba bien los resultados y en los momentos también se aproximaban bien. Aquí vemos un pequeño error que pues ya es considerable. Y también se vio una segunda comparación que es con un modelo que ofrece la misma página del programa o la misma casa del programa, donde realizan esta losa con una comparación teórica que ellos mencionan en la referencia y obtienen estos porcentajes de error. No vemos exactamente qué punto. Bueno, aquí podríamos ubicarlos. En el punto 96 tenemos 10.7% de error, que sería aquí en un borde. Y pues vemos también que los errores que nosotros obtuvimos están cercanos a los errores que ellos obtienen también con su análisis. En cuanto al diseño de losas, vemos que el programa menciona dos formas o dos elementos que puede diseñar, que son los muros de corte y las losas como tal. Entonces aquí nos menciona que están las losas individuales, que dice que un elemento es independiente del siguiente elemento, y los muros de corte. En este caso nos enfocamos en este inciso de las losas individuales. Entonces nos dice que únicamente se va a diseñar con base a los momentos mx y my en el centro del elemento. Entonces es un poco, como se mencionó antes, falta información
de saber qué tipo o qué teoría de diseño como tal utiliza. No sabemos si utiliza el método de Goodyear o utiliza otra, aunque pues si solamente utiliza MX y MY, uno asumiría que utiliza el método de Goodyear, aunque aquí no menciona para nada a MXY, que también se incluye en dicho método. Aquí nos muestra la convención para el colocado del refuerzo. Con MX se diseña el refuerzo longitudinal que ellos llaman, y con MY el refuerzo transversal. Y aquí es una forma en la que ellos sacan los resultados. Esto es por elemento. Entonces pues ya se imaginarán lo que sucede cuando uno tiene demasiados elementos. Hay que mencionar también que no hay una información precisa sobre qué teoría de modelado de losas se emplea. Solamente nos dicen que es un elemento híbrido. En foros se encuentra una respuesta de que utilizan la teoría de Mindry. Y pues eso hace parte también de las cosas que deberían mejorar en este programa, con el fin de que todo el mundo pueda utilizarlo, más de las personas que ya están familiarizadas con dicho programa. Bueno, muchas gracias.